Bienvenidos a las tardes con Pina. Acuérdate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Domingo se repite el programa a 17 horas. Lunes y jueves de 16 a 18 horas puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional del doctor Gabriel Latman, médico nefrólogo cardiólogo, a ver qué nos dice. Hola Pink, hoy quiero concientizar sobre la longevidad saludable, que es algo muy interesante. Vos sabés que seguir 6 pilares de medicina del estilo de vida más una suplementación correcta puede retrasar de cierta manera el envejecimiento o en realidad nos hace envejecer de manera saludable. Comer más frutas y verduras, ejercitar más, como escribo en mi nuevo libro, Más zapatillas, menos pastillas, que lo pueden conseguir en todas las librerías. Ejercitar más, descansar mejor, reducir nuestro estrés, mejorar nuestro ámbito social, nuestras conexiones de vida y nuestro sentido de vida puede darnos más longevidad. Y a su vez hay nuevos descubrimientos de la ciencia como la D-ribosanicotinamida, que es un interesante suplemento que utilizo para la longevidad, el zinc, el magnesio y el selenio quelatado, son muy interesantes para mejorar la longevidad. Así que un estilo de vida saludable más una suplementación correcta nos pueden llevar a vivir más y mejor. Les mando un saludo enorme, soy el doctor Gabriel Latman. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a concientizar sobre la hernia inguinal. Una hernia es una salida de contenido abdominal a través de un orificio en la pared del abdomen. Hoy me visita el doctor Ezequiel Sadava, médico cirujano general del Hospital Alemán, especialista en pared abdominal y mini invasiva, que sería laparoscópica, ¿verdad? Sí es. Bien. ¿Quiénes sufren más la hernia inguinal? ¿El hombre o la mujer? Bien, la hernia inguinal, como muy bien dijiste, sí, es la producción o salida del contenido abdominal a través de la pared abdominal en la región inguinal y es muy prevalente. Ajá. Y es mucho más prevalente en los hombres que en las mujeres. ¿Sí? Una relación. ¿Por qué? Porque la pared abdominal y la fisiología del hombre y la mujer son distintas. Principalmente porque el canal inguinal, que es donde se desarrolla la hernia inguinal, en el hombre le da paso al testículo, que cuando somos fetos está dentro del abdomen y posteriormente desciende al escroto. Ese pasaje genera un canal que fisiológicamente está cerrado, por así decirlo. Ajá. Y con el correr del tiempo, si hay algún tipo de debilidad, ¿sí? Se hace una debilidad por falta de colágeno, por aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? Como puede ser la obesidad, la tos crónica, el EPOC. ¿Sí? Esos son factores de riesgo. Esos son factores de riesgo que hacen que ese canal se abra y salga a través de ese agujerito, digamos, contenido abdominal. ¿Sí? Bien, ¿cómo se ve una hernia inguinal? O sea, por medio de la laparoscópica, la técnica o la convencional. O sea, ¿cómo se ve una hernia inguinal? Bien, principalmente cómo la ve el paciente, ¿sí? El paciente generalmente la ve como un bultito en la región inguinal, ¿sí? Como si fuera un abultamiento. ¿Siempre? ¿Puede sentirse siempre? Sí, la mayoría de las veces se ve, ¿sí? Se la palpa el mismo paciente o se la ve. A veces se puede asociar a dolor en la ingle y es una consulta muy frecuente en la guardia o en los servicios de urología incluso, porque está asociada al testículo. En consecuencia, a veces el motivo de consulta es hacia urología y posteriormente se lo deriva a cirugía general, dado que el problema es la hernia. ¿Sí? Entonces, lo habitual es que no duela per se, pero el paciente se siente como un bulto en la región inguinal. Nosotros tenemos hoy dos técnicas importantes, ¿sí? O dos vías de abordaje para el tratamiento de la hernia, que es el tratamiento curativo, que es un tratamiento muy efectivo y que nos permite, ¿sí? Dar tratamiento a la mayoría de los pacientes. ¿Sí? Se puede operar por vía convencional, con una incisión en la región inguinal, o por vía laparoscópica. ¿Sí? Nosotros, la vía mini invasiva o mínimamente invasiva, como se conoce, es la bien conocida como laparoscopía para todos. Sí. Como se saca la vesícula o se puede sacar el intestino grueso o una porción del estómago. En consecuencia, lo que hacemos es trabajar desde la distancia. ¿Sí? Generalmente nosotros hacemos incisiones a la altura del ombligo y desde ahí nos metemos en la cavidad abdominal, vemos la hernia, que es literalmente un orificio, donde protruyen cosas o salen cosas, a las cuales las volvemos a la cavidad abdominal, posteriormente reacomodamos los músculos y ponemos una malla de refuerzo, tanto por vía convencional como por vía laparoscópica. Bien,
la hernia inguinal, más o menos, ¿cuánto mide aproximadamente? ¿Y en todos los pacientes es más o menos la misma medida? No, ¿O puede eso es ir- muy puede variable y variar? va a depender del tiempo de evolución. A ver. ¿Sí? La hernia principalmente va a ser mínima, después va a generar un bultito y puede llegar a generar un gran volumen de hernia. ¿Sí? Básicamente se toman dos consideraciones. A ver. Por un lado, lo que uno ve clínicamente, ¿sí? El bultito que se ve clínicamente, y por otro lado es el defecto real por donde salen las cosas. ¿Sí? Entonces va a haber dos dimensiones. Uno es lo que yo veo, que puedo decir 5 o 6 centímetros, pero lo que yo realmente tengo que Es un reparar, montón. ¿sí? Son 2 o 3 centímetros. Sí. ¿Sí? Entonces eso nos va a dar solo una pauta de cómo va a ser la evolución posoperatoria principalmente. ¿Sí? Porque todas las cirugías no están exentas de, digamos, de ninguna complicación, y a más grande es la hernia, probablemente se puedan desencadenar algunas complicaciones después de la cirugía. Bien, ¿puede afectar algún órgano esa misma hernia? Sí, a veces cuando ese agujerito, ¿sí? Es grande y empiezan a salir órganos como puede ser la vejiga, el intestino, puede salir el apéndice, esos órganos se pueden afectar y a veces se pueden rotar sobre sí mismos y generar un estrangulamiento o un atascamiento. Sí. Y eso hace que se tenga que operar la hernia de urgencia. Bien. ¿Sí? Cosa que no es habitual. No. Y no es la más Te frecuente. iba a preguntar, ¿cuándo el profesional decide que se debe operar? ¿En qué situación, por ejemplo? Porque puede haber pacientes que sí o sí sienten dolor o puede pasar que no. Esa es una excelente pregunta, creo yo, porque básicamente si uno toma las hernias inguinales y la prevalencia, se observa que la gran mayoría de los pacientes no tiene dolor asociado a la hernia. Tiene simplemente la sintomatología de tener un bultito o a veces algunas molestias inespecíficas. Sí, a medida que aumenta el tamaño probablemente las tenga, las molestias y los dolores. Pero generalmente no sufre de dolor. Sin embargo, el único tratamiento curativo es la cirugía. Con lo cual, una vez que se desencadena la hernia, esto es una patología crónica y progresiva, con lo cual es muy probable que ese paciente se termine operando de hernia. Y es mejor operar hernias pequeñas Total. a hernias más grandes. ¿Sí? ¿Puede volver a aparecer la hernia una Sí. vez operada? ¿Puede Sí, puede haber una o varias hernias también? Sí, por supuesto. A ver. ¿Sí? Exactamente. La chance de que un hombre, principalmente porque es más prevalente en los hombres, desarrolle una hernia contralateral es aproximadamente el 30%. Con lo cual, incluso si la tiene de un lado, la puede desarrollar del otro. Pero hay veces que los mismos pacientes presentan hernias bilaterales. Bilateral, sí. ¿Sí? Con lo cual, el tratamiento también tiene que ser al mismo tiempo en la mayoría de los Distintas casos. ubicaciones ahí, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hablamos de región inguinal, siempre nos ubicamos en esa región y hay dos tipos de hernias principales. Sí. ¿Sí? Las hernias inguinales puras y las hernias femorales, que están casi en la misma localización, pero un poquito más abajo anatómicamente. El tratamiento suele ser similar. Ajá. Me preguntaste si... Si había dolor, no había dolor y si podía haber Sí. una o más hernias. Si podía haber más. Y lo otro que me preguntaste fue si específicamente podía volver la hernia después de Podía operada. volver, sí. Sí, la respuesta lamentablemente es sí. Va a depender de la técnica y del centro donde se opere. Eso sí lo conocemos nosotros los médicos como recidiva, o sea que volvió la hernia y básicamente se manifiesta entre el 1 al 10%. Y esa variabilidad va a depender del centro donde uno se opere. Por lo tanto, a más especializado esté el profesional que opera, es menor la tasa de recidiva. Bien, hay personas que están más predispuestas a sufrir hernias. Por ejemplo, una persona que es deportista, ¿puede también sufrir una hernia o es menos posible? Sí, hay personas que están predispuestas, como dije anteriormente, la prevalencia es muy alta per se. Sí, pero hay factores de riesgo que van a hacer que se desencadene Nómbramelos probablemente. Nómbramelos todos, para el Pero hombre puede y para ser- la mujer. Son los mismos, básicamente. Sí. ¿Sí? Puede ser la obesidad, el EPOC, ¿sí? La tos crónica, la tos crónica, algunas No enfermedades poder del ir. colágeno, el baño. ¿sí? La constipación Sí. y la herencia. ¿Sí? Sí. Es muy común a veces ver pacientes que tienen algún familiar, hermano, padre, madre, ¿sí? Que han sufrido de la misma patología, que concurren al consultorio para ser evaluados por hernias. Y uno les pregunta y dice, sí, mi papá o mi hermano Mirá, qué caso. tuvieron. Y es tan frecuente que algunos dicen, tengo un amigo que lo operaron de hernia o un conocido que lo operaron de hernia, y ya saben más o menos cómo es el cuadro clínico y el tratamiento. Bien. ¿Los niños también pueden sufrir hernia Sí, por inguinal? supuesto. Sí, es también Ajá. exactamente los ¿Qué niños. situaciones se tienen que dar para que un niño sufra una hernia inguinal? ¿Las mismas? Las mismas, ¿sí? Cuando sean, digamos, las patologías en los niños, obviamente que tienen que asociarse también a patologías del desarrollo de todo esto, Sí. porque dijimos que la pared abdominal es básicamente la contención de todos los órganos que tenemos dentro del abdomen hacia afuera. En consecuencia, todas aquellas patologías que hagan que se disminuya esa fuerza de la pared abdominal, como puede ser
un embarazo prematuro o alguna alteración del colágeno, ¿sí? Pueden hacer que se desencadene una hernia congénita, ¿sí? O se desencadene en los primeros años de vida. Bien. Embarazo y hernia inguinal. Supongamos que la mujer está embarazada y tiene una hernia inguinal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una excelente pregunta también. Me ha tocado tener algunos casos, ¿sí? Como dijimos... Qué susto, ¿no? Sí, como dijimos, viste que las hernias no duelen, pero el asunto es que cuando por ahí se mezcla el embarazo y la patología inguinal, a veces empiezan las molestias. Sí. ¿Y qué hacemos cuando hay una embarazada? Va a depender de el momento del embarazo. No es lo mismo a los 3 meses que a los 6 meses, a los 9 meses. ¿Es operable? ¿Se puede? ¿Corre riesgos? Lo ideal es no operar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sometemos a un procedimiento, ¿sí? Y no, digamos, los procedimientos, la mayoría de los casos los hacemos con anestesia general, con lo cual eso incluye que esa anestesia pueda pasar al feto y generar algún trastorno. Con lo cual, la idea en principio siempre es hacer una buena evaluación, hacer un estudio, por ejemplo, una ecografía, para ver si hay alguna eventualidad que se pueda haber complicado y haya que operarla sí o sí, u operarla de urgencia. Pero lo que se espera es que finalice el embarazo. Cuando el útero ya ocupa la región inguinal en forma completa, ya hay menor probabilidad de que se compliquen esas hernias, porque si pensamos que es un agujerito, pero lo tapamos con alguna otra cosa, claro, ¿sí? Eso va a estar ocupado y la chance es menor. Y posteriormente, luego del embarazo, vamos a reevaluar como para ver si es necesario hacer una cirugía. ¿Por qué? Porque todo en el embarazo se estira. Sí, claro. ¿Sí? Y cuando cede el abdomen, cede la pared abdominal, ¿sí? Esos agujeritos que parecían grandes vuelven a cerrarse, entre comillas. Con lo cual, uno a veces decide esperar. Bien, bueno, ya sabemos que se realiza cirugía. Puede ser la convencional o la parascópica. ¿Cuándo el profesional decide que es una o la otra? ¿También tiene que ver con los antecedentes del paciente? Sí, tiene que ver con los antecedentes del paciente, con los deseos del paciente y tiene que ver específicamente con las necesidades del paciente, ¿sí? O sea, supongamos que tenemos un diagnóstico de hernia inguinal en un paciente que es deportista de alto rendimiento, sí. Necesitamos que se recupere rápido, necesitamos evaluar el tamaño de la hernia y probablemente elijamos una técnica mínimamente invasiva para darle tratamiento. ¿Sí? Pero supongamos que tenemos el mismo paciente el cual tiene muchos antecedentes quirúrgicos adentro del abdomen. ¿Sí? O sea, por ejemplo, porque hay pacientes que tuvieron que operarse muchas veces antes. En consecuencia, por ahí esa no sería la vía de abordaje ideal y usaríamos la vía convencional. Sí. Para el mismo paciente, la misma patología, pero diferente condición. ¿Está? Entonces, ahí está el profesional para tomar la conducta más adecuada. Bien, estaba pensando preguntas y dije, a ver, y dije... Va a ser una buena pregunta. Supongamos que estamos operando al paciente y estamos haciendo la parascópica, pero el doctor dice, no puedo, algo pasa. Hacemos la convencional y cuáles son los riesgos en caso que lo haya. Perfecto. Yo creo que ¿puede pasar? Por supuesto. Ajá. Eso nosotros lo llamamos conversión. ¿Sí? Pasar de una vía de abordaje a otra vía. ¿Sí? Eso habitualmente no es muy frecuente, pero si el profesional lo considera es porque ve que hay un riesgo mayor de complicación por la vía de abordaje que se eligió. Y no está mal, ¿sí? A veces empezar por una vía y decir, mira, me parece... Era menos invasiva la parascópica. Sí, es menos invasiva, pero si hay mayor riesgo de complicaciones, es mejor hacer una incisión, ¿sí? Porque probablemente evite esa complicación que estoy observando. Que hay varias técnicas. ¿Sí? Bien, entonces sí, se puede pasar a otra técnica en caso de que no se pueda con la que eligieron. ¿Se programa esto? ¿Se habla en equipo antes de hacer una cirugía, por ejemplo? En equipo, por supuesto, sí, dependiendo de obviamente estudian la institución. al paciente y dicen, bueno, a ver, ¿por dónde vamos? No sé, algo así. Quiero saber, curiosa. Lo habitual es que el paciente consulte. ¿Se lo comentan al paciente para que estén informados que puede ser una y la otra en caso de...? Por supuesto. Ajá. Nosotros en el hospital alemán y en el servicio un beso siempre... a todo el mundo. Las familias. Básicamente lo que yo considero en muchos de los casos es el deseo del paciente, por eso lo nombré. ¿Sí? Es muy importante lo que el paciente viene buscando, ¿sí? Más allá que sabe que se tiene que operar, y muchos de los pacientes conocen que hay diferentes vías de abordaje, también tienen conocidos y familiares que fueron operados. De exactamente lo mismo. En consecuencia, a veces se les pregunta qué consideran ellos, cuál sería su vía de abordaje preferida, ¿sí? Más allá de tener la misma patología. ¿Por qué? Porque las dos variables en un centro que está, digamos, con un desarrollo de patología inguinal, sí puede ofrecer los mismos resultados. Bien. ¿Sí? Tanto por vía laparoscópica como por vía convencional. Después de recibirlo,
lo analizamos, le pedimos al cardiólogo que lo evalúe, hacemos un examen de sangre. Ese es el prequirúrgico. Y hacemos todo un prequirúrgico para poder saber si ese paciente está en condiciones de ser operado y ofrecerle la cirugía, ¿sí?, más adecuada para el paciente. Bien. No toda la misma cirugía tiene que ser para todos los pacientes. No, por supuesto, se estudia a ver cuál qué es la que mejor conviene, por supuesto, y sobre todo lo que es los antecedentes de cada uno. Recuperación. Técnica convencional y técnica laparoscópica. Sí, lo que se ha observado, es lo que más quiere saber la gente. Lo que se ha observado y lo que se ve es que los pacientes que se operan por vía laparoscópica se recuperan más rápido. Hacer sus tareas cotidianas y sus tareas de entrenamiento. Por ejemplo, actividad física amateur, profesional, ¿sí? Y todas las consideraciones, básicamente. Y eso tiene que ver con que las incisiones son menores, la tasa de dolor es menor. ¿Sí? La tasa de infección es menor. En consecuencia, todo eso favorece que el paciente se recupere y su actividad cotidiana sea la más normal en los próximos días luego de la cirugía. Entendiendo que ambas cirugías son ambulatorias. Ambulatorias. Te iba a preguntar si se quedaba el paciente internado o no. Lo habitual es que el paciente se interne, se opere y se ¿Con la laparoscópica, la convencional? No. ¿También? Qué buena noticia. Exactamente. Pensé que nos quedábamos un poquito más con la convencional. No. Bien. Quiero saber algo. Para darle tranquilidad al paciente, ese paciente que nunca llegó a un quirófano, ¿no? Muchos tienen miedo. Entonces, ¿qué? Estamos acá justamente para generar paz. Llegamos al quirófano. ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuántos profesionales hay dentro del quirófano? Nombrámelos a todos y ¿con qué equipos nos encontramos? Como para dejar tranquilidad, ¿no? Decir, bueno, es preferible que esté todo equipado, todo bien, ¿no? Porque se pueden asustar, porque piensan que por ahí es un solo médico o acompañado y se encuentran con un equipo interesante. Lo que hay que entender siempre, siempre hay que entender que los cirujanos siempre operamos como mínimo de A2 o de A3. Sí. Mínimo. Entonces, en el equipo quirúrgico siempre va a haber 2 profesionales cirujanos que van a estar haciendo la cirugía. A eso se le van a asociar profesionales que nos van a asistir en la cirugía, que son básicamente la instrumentadora o instrumentador, ¿sí? Y un asistente del instrumentador o instrumentador. Y por otro lado, también va a haber un anestesiólogo o anestesióloga con un asistente, ¿sí? Entonces, como mínimo, el paciente se va a encontrar con 6 a 7 personas, ¿sí? Que van a estar en el quirófano asistiéndolos. Por suerte. ¿Por qué? Porque hay además también un camillero de traslado, ¿sí? Y todas esas personas se encargan de recibirlo y hacer chequeos, como si fuera un avión. Se hace un chequeo, una checklist, donde se evalúa el nombre del paciente, si tiene alergias. Siempre se le pregunta si se va a operar. En caso de hernia, obviamente, se va a operar de un lado, de ambos lados. ¿Por qué? Porque es así. Y el paciente tiene que consentir, ¿sí?, previamente, antes de la cirugía, en forma escrita, que se va a operar de tal lado, y eso se confirma antes del ingreso a quirófano. Excelente. Así que el paciente tiene que estar contenido completamente. Sí. O sea, la recuperación es más rápida, bueno, no se queda mucho tiempo en el hospital, es operable, no es riesgoso, y cerramos la nota. ¿Es o no es? No, ¿y en qué caso, doctor? Yo creo que no es riesgoso, ¿sí?, sinceramente, si el paciente está bien evaluado. Es una cirugía, como dije anteriormente, es ambulatoria, con lo cual eso, digamos, aplica a que uno, si está bien evaluado, puede hacer una cirugía segura, confortable para el paciente y que el paciente se recupere rápidamente. Con lo cual los riesgos, sí, si el paciente está bien evaluado, los riesgos están minimizados. Y al ser estandarizada la cirugía, uno puede dar fe de que es una cirugía baja en riesgos. Bien, ¿algo para cerrar la nota, doctor? No, la verdad que agradezco que me hayan invitado porque esto es una patología que si bien es muy prevalente, y no se habla muy poco, se conoce sinceramente muy poco de lo que nosotros llamamos una especialidad que todavía no está conformada en la Argentina, no es una especialidad real, pero hay muchos cirujanos que nos dedicamos a cirugía de pared abdominal, ¿sí? En forma formal, donde tratamos de darle, ¿sí?, a todas las variables que tiene la patología, tanto inguinal o de otra parte de la pared abdominal, tanto por vía mini invasiva como por vía convencional. Y bueno, le agradezco porque esto es una manera de que se exprese, ¿sí?, el favoritismo que tenemos por esta patología, que es la pared abdominal. Bueno, bien, o sea que todo tipo de hernias es operable, detección temprana es importante, no esperar, no tener miedo. No, para nada, Aparte, si lo tenemos al doctor, ya está. Doctor, gracias. Bueno. Un placer, Gracias. Muchas gracias, doctor, por su confianza. Nos vamos a un corte y volvemos con más Las Tardes Conmigo.